ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos una vez más a Consultas Islámicas. Hoy jueves 28 de mayo de 2015. Estamos ya a 9 de Sha'ban de 1436. Nos queda muy poco para empezar el sagrado mes de Ramadán, un mes que segurísimo que todos ansiamos y anhelamos y esperamos con muchísimas ansias. Inshallah, hoy vamos a empezar hablando de este tema, pero antes me gustaría, como siempre, dar la bienvenida a mis dos queridos hermanos Mohamed Said Aliles, a mi derecha. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal estás? Barakallahu fik. Y Tawfiq Al-Shaddadi Al-Harraq. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal estás? Alhamdulillah. Y antes de empezar con el tema, que seguro que será un tema muy interesante, inshallah les recuerdo las diferentes vías para ponerse en contacto con nosotros, que son las siguientes. El número de teléfono, que es el 911 73 02 51. Ahí lo ven en pantalla, y también el email, que es consultas@cordobainternacional.com, consultas@cordobainternacional.com, y también la página de Facebook de Consultas Islámicas. Ahí nos pueden seguir y enviarnos mensajes y cuestiones o preguntas que tengan. Inshallah estaremos encantados de plantearlas aquí. Como decía al principio, quedan apenas 20 días para que entre, inshallah, el mes de Ramadán, y uno debe de introducirse ya en una dinámica, ¿no?, de preparación para un mes que es cumbre en el calendario musulmán, un mes que realmente es, digamos, definitivo o muy crucial para la vida de los seres, de los musulmanes. El mes de Ramadán, ¿qué significa? ¿Qué importancia tiene para los musulmanes? ¿Por qué lo valoramos tanto? Hermano Tawfiq, empieza contigo. En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero, profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. La verdad es una pregunta muy adecuada, sobre todo ya nos quedan muy poco tiempo, inshallah. El mes de Ramadán es una parada que ya todo musulmán debe tener en cuenta. Allah subhanahu wa ta'ala, como recordatorio, nos hace unas paradas en nuestra vida. Tenemos los 5 rezos de cada día, así desconectamos con el mundo material y robamos, entre comillas, estos momentos de felicidad espiritual. Después tenemos la jutba del viernes. Son paradas o incluso algo para cargar nuestras baterías del imán. Sabemos que el imán pues aumenta y lo mismo también disminuye. Y ahí tenemos una parada anual, que es este sagrado y bendito mes de Ramadán. De ahí todo y cada uno de nosotros debemos aprovechar estas paradas que Allah nos brinda por día, durante la semana y durante el mes, o incluso si podemos culminar nuestra vida con la gran parada del Hajj y del peregrinaje. Sí. De ahí, pues, el mes de Ramadán, este bendito mes, es un mes donde el musulmán ya como hace su cuenta anual de todos los trabajos y las obras. Es un curso, para mí, para mi entender, es como un curso intensivo, donde todo musulmán debe, alhamdulillah, prepararse, y así unos cuantos días antes, aunque nuestros salaf, nuestros sahaba, ya se preparaban durante 6 meses. Nosotros, con todo el ajetreo de la vida y hasta los últimos días. La pregunta es, ¿cómo debemos recibir a este sagrado mes? Es un tema que debemos plantear todos y cada nosotros, como individuales, como familias y como también musulmanes. Antes de entrar a ese tema, paso la palabra, inshallah, al hermano Mohamed Said, y le pregunto un poco lo mismo. La importancia, ¿por qué es tan importante? ¿Qué significa para los musulmanes el mes de Ramadán? Antes de entrar en lo que debemos hacer en este mes. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu sallam wa baraka ala mulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Ramadán es el mes por excelencia, ¿no?, en nuestro calendario, el mes de la bendición por excelencia en nuestro calendario
islámico. Es una fecha anual, es una temporada de bien, es una brisa de bendiciones, de misericordia. Es el mes del perdón, es el mes del Sagrado Corán, es el mes de la misericordia, es el mes de la cercanía a Allah, es el mes del arrepentimiento, ¿no? Una parada que nos brinda Allah, como bien dijo el hermano Tawfiq, para retomar el camino, ¿no? Para volver a nuestra esencia y acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala a través de su adoración. Y en ello también conmemoramos una cuestión muy importante para nosotros los musulmanes, que es el inicio de la revelación del Sagrado Corán a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque inició la revelación en el sagrado mes de Ramadán, y el Corán para nosotros es nuestra guía para llegar al estado de la piedad y la conciencia con Allah subhanahu wa ta'ala, y el ayuno es una práctica que nos acerca a ese objetivo. Dice Allah en el Sagrado Corán: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Es un libro que contiene una guía para los piadosos, para los temerosos, para los que tienen conciencia de Allah. Y nos dice en la misma sura: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. O vosotros que creéis, os ha sido prescrito el ayuno como le fue prescrito a otras comunidades, para que lleguéis a la piedad. Una práctica que nos ayuda a alcanzar la piedad y la conciencia de Allah, que es la puerta para beneficiarnos de la bendición del Sagrado Corán que fue descendido y revelado a nuestro amado profeta Muhammad en esa temporada. Son días de bendición que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilita en ellos el camino del bien y nos aleja del camino del mal, y si lo hacemos bien, si llevamos bien esa práctica y aprovechamos esa ocasión y nos beneficiamos de esa parada, el fruto o el resultado o el premio es algo inagualable, que es la salvación del infierno, es al-'itq min an-nar. Es una fecha en la cual Allah subhanahu wa ta'ala nos brinda la oportunidad en el transcurso de nuestro año para purificarnos de nuestros pecados, retomar nuestro camino y conseguir, ¿por qué no?, la salvación del infierno definitivamente. Claufi, que has mencionado que el Corán es para Ramadán lo que el corazón es para el ser humano, ¿no? Es crucial, es fundamental, porque en el Ramadán fue, digamos, revelado por primera vez el sagrado Corán al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y por lo tanto, cuanto más cercanos estemos del Corán en este mes, más vamos a aprovechar y sentir el Ramadán. Te has quedado en cómo podemos prepararnos, incluso psicológicamente, espiritualmente, incluso físicamente, para recibir el mes de Ramadán. ¿Cómo lo podemos hacer? Y una vez ya llegue el mes de Ramadán, porque está a la vuelta de la esquina, cómo actuar y cómo comportarnos y qué debemos hacer durante este mes. La verdad, antes de contestar, primero es que hay que dar las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, porque uno de los preceptos más conocidos por los no musulmanes de nuestra religión islámica es Ramadán. Y el ayuno. Y el ayuno, y ahora últimamente está entrando el tema del hajj, el peregrinaje por la transmisión en directo. Son cosas que ya alegran la verdad a todo musulmán. Pero Ramadán siempre ha sido lo más conocido. Si preguntas a alguien pues no musulmán que conoce del Islam, pues viene directamente, de una manera casi automática, el precepto del ayuno de Ramadán. Esto es algo positivo. Sí. Por otra parte, queremos cambiar la mentalidad que tienen la gente de Ramadán, lamentable incluso a los propios musulmanes. Cuando hablamos de Ramadán, solamente se enfoca la faceta folclórica, la faceta cultural, la faceta gastronómica. Sí. Cualquier reportaje, sea por la tele, sea por los medios de comunicación, al hablar de Ramadán es algo positivo. Agradecemos a los medios su interés por la cultura y la religión islámica, sí, pero yo creo que el mensaje de Ramadán, el espíritu de Ramadán, sobrepasa la esencia, sobrepasa la faceta gastronómica. Por supuesto. Y yo creo que hay que ir un poquito más al fondo de las cosas. Sí. De ahí los musulmanes, por tradición, por los mensajes que reciben de la tele y las preparaciones que se hacen o que podemos notar, es la preparación gastronómica. Se prepara ya las casas, se pintan, toda la parte gastronómica se preparan. Esto está bien, pero junto con la parte espiritual, que es el mensaje y la esencia de Ramadán. Es un mes donde vamos a purificarnos, es un mes de ayuno. Y este ayuno, Allah subhanahu wa ta'ala no necesita nada
de nuestro ayuno, sino el espíritu, esta niyya, esta intención que hacemos a Allah subhanahu wa ta'ala. Ahí es para elevarnos al estado de los ángeles. Sabemos que los ángeles no tienen apetito y de ahí su misión es solamente alabar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y tampoco no queremos caer a ser demonios. Entre ser demonio y ángel, esta noción que nos ha brindado Allah subhanahu wa ta'ala, seres humanos, pero siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, haciendo esta misión tan noble que es la ibadah. Sí. ¿Y qué es lo mejor de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala? Con este pilar del Islam que es el siyam o el ayuno. De ahí esta preparación, debemos ya tenerlo programado en nuestra mente. Vamos a hacer la ibadah, pero en excelencia. El mejor acto que vamos a hacer es ese acto, aunque en términos cronológicos, sí, 29 o 30 días, pero nos va a servir, inshallah, para el resto del año. Y de ahí es como un dínamo que nos rellena por dentro. Sí, que esto retroalimenta. Exactamente. 2, también es un mes por excelencia del Corán. El Imam Malik, que Allah tenga complacencia de él, dejaba todo, subhanallah, dejaba todo, sus clases, su interés por la sunna, y se dedicaba solamente a la lectura, la recitación y la meditación del Corán. Ahí debemos programar nuestros días durante las 24 horas, sí, junto con el Salat al-Tarawih y todo esto, para tener algo con el Corán. No solamente la recitación y terminar la lectura de todo el libro, inshallah, durante este mes, sí, pero aparte de esta lectura, que vamos a aprender para plasmar en nuestra vida, como padres, como hijos, como comunidad, y como también debido a un contexto no musulmán. De ahí Ramadán tiene que salir a los no musulmanes, tiene que ver este mensaje de Ramadán. No tenemos que esconder la luz solo para nosotros. La luz, Allah subhanahu wa ta'ala, es para iluminar. ¿Y qué mejor para iluminar al resto del mundo? Tenemos que ser beneficiosos. Otra cosa es que debemos prepararnos para Ramadán. El Ramadán, para que no caigamos en el horror folclórico, cultural, gastronómico, debemos prepararnos científicamente hablando. Desde la parte consultar con los médicos para no caer en enfermedades, sí, porque estamos en una temporada, el calor, el mes de junio y julio, pero lo más importante es la parte teológica, la parte islámica, la parte fiqhiyya, jurídica. Barakallahu fik. Acerca de esta parte le paso la palabra al hermano Mohamed Said. En Sha'ban tenemos, ya entrado Sha'ban, nos quedan pocos días realmente para Ramadán. Tenemos una oportunidad para llegar, digamos, concienciados de la oportunidad que se nos brinda en una bandeja de oro, ¿no?, que es Ramadán. ¿Cómo podemos hacer esta faceta y prepararnos desde el punto de vista, digamos, jurídico y de conciencia que nos comenta el hermano Tawfiq? Realmente la manera de recibir a Ramadán o de aprovechar a Ramadán emana desde la convicción, ¿no?, sobre lo que significa para nosotros. Cada uno de nosotros lo va a aprovechar en virtud de qué es lo que significa para él Ramadán. Si para cada uno de nosotros Ramadán efectivamente es la oportunidad anual, la oportunidad por excelencia, el mes de bendición, la oportunidad de salvación, nuestro trato con esta temporada va a ser totalmente diferente. Si es una perspectiva folclórica, tradicional, de hábito social, etcétera, pues va a ser lo mismo o peor que los años anteriores. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico, cuando vino Jibril alayhi salam al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le dijo: "Oh Muhammad, man adraka Ramadana ولم يغفر له أبعده الله قل آمين", فقال صلى الله عليه وسلم آمين. Quien alcance Ramadán y no le perdone a Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah le aleje. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo ta'min sobre este dua. Significa que una persona que ha tenido la oportunidad de 30 días de misericordia y perdón y cercanía y adoración y rezo y recitación del Sagrado Corán y no se ha beneficiado, no ha cambiado su vida y lo ha desperdiciado, es una persona alejada de la misericordia de Allah. Y que no quiere acercarse. Efectivamente. Si somos conscientes de que es la oportunidad para borrar nuestros pecados, para purificarnos, para acercarnos a Allah, para salvarnos del infierno, para retomar el camino, para ganar muchísima recompensa, nuestro trato con este mes va a ser totalmente diferente. Nos vamos a preparar espiritualmente, vamos a ser conscientes. Siempre ponemos el ejemplo, ¿no?, de los grandes certámenes, ¿no?, deportivos o las grandes citas deportivas para los equipos, ¿no? Cuando hay una digamos, competición a nivel mundial, internacional, ¿no? Los equipos entran en una concentración.
y los deportistas profesionales también entran en una concentración para prepararse para estas citas, ¿no? Y estar en la mejor forma y estar, digamos, poder rendir al máximo y conseguir los grandes logros. Lo mismo, si estamos hablando de que es una oportunidad para salvarse del infierno, una oportunidad para purificarnos, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quien ayuna y quien reza y vivifica las noches de Ramadán con fe y devoción, Allah le perdona todo lo anterior. Si somos conscientes de ello, vamos a prepararnos y vamos a tener un planning bien definido y vamos a tener la intención de aprovechar cada momento de ese sagrado mes. Lo fundamental es ser conscientes de la virtud y la bendición del sagrado Ramadán. Luego, los pasos prácticos son muchísimos, por supuesto. Hay que empezar a ayunar ahora, hay que empezar a recitar el Sagrado Corán, rezar, corregir nuestras faltas si no somos respetuosos con los horarios de rezo, empezar ahora. Si no rezamos en la mezquita, pues empezar ahora. Si no recitamos el Sagrado Corán a lo largo de todo el año, lamentablemente hay gente que solamente abre el Sagrado Corán, el libro sagrado solamente en Ramadán, y a lo largo del año no tiene con suerte los que lo leen. Y hay algunos que solamente ayunan en el sagrado mes de Ramadán y nunca hacen el ayuno a lo largo de todo el año. Por lo tanto, debemos de empezar a practicar los actos, ¿no?, de adoración que son específicos de Ramadán, que son el tarawih, que es la recitación del Sagrado Corán, y el ayuno, y tener un hábito más que otros días para, una vez adentrarnos, ¿no?, en esa competición, porque no deja de ser una competición, at-tanafus fil khair, una competición por el bien, estar en la buena forma y estar, inshallah ta'ala, preparados para aprovechar al máximo. Barakallahu fik, les recuerdo un número de teléfono si quieren plantearnos cualquier duda, es el 911 7302 51. Nos pueden plantear dudas relacionadas con Ramadán o cualquier otra consulta que tenga acerca de cualquier otro tema. Hermano Taufik, has hablado de que uno tiene que estar cerca del Corán, cercano al Corán, y no desperdiciar los días. ¿Qué indicaciones para que la gente, pues desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista realista, teniendo en cuenta las ocupaciones de la gente, etcétera, pues pueda hacer un hueco en sus 24 horas al Corán y la meditación del mensaje de Allah? Programar alguien que está trabajando, pues otros que no lo estarán, hay que programar nuestra vida, adaptarla a este bendito y sagrado mes de Ramadán. Durante estas 24 horas, pues desde el Fajr, la oración del alba o la aurora, hasta el último rezo de la Isha, junto con las oraciones de Tarawih. Dentro de este margen, seguro que vamos a encontrar, y cada uno según sus, digamos, posibilidades. No hay una receta para todo el mundo, sino cada uno que adecue el día a sus, digamos, posibilidades. Y ahí que, pues, algo de tiempo con dos cosas muy importantes: recitación del Corán, y luego, pues, teniendo junto un libro de tafsir, un libro de exégesis o interpretación coránica, para por lo menos entender el mensaje. ¿Qué quiere decirnos Allah subhanahu wa ta'ala? Es importante. Y si no aprovechamos esta oportunidad que nos ha brindado Allah subhanahu wa ta'ala, yo creo que fuera de Ramadán los vamos a tener bastante complicado. Me viene una anécdota del Muhammad Iqbal, que Allah lo tenga en su misericordia, el pensador, reformador, poeta, el gran personaje musulmán, indio, pakistaní, aunque no llego a ver su sueño de Pakistán. Él cada mañana, después de rezar la oración del Fajr, se quedaba a recitar el Corán. Y venía su padre y le hacía una pregunta, casi la misma pregunta cada día: hijo, ¿por qué recitas el Corán? Pues él contestaba como todos nosotros: recito porque gano hasanat y Allah me va a recompensar, y es libro y palabra de Allah. Y la mañana siguiente la misma pregunta, a la mañana, cada día: ¿por qué recitas? Hasta que un día dijo: padre, es que no tengo otra respuesta. Y ahí el padre aprovechó y le dijo: mira, hijo, tienes o debes recitar el Corán como si a ti te ha sido revelado. Esto le cambió el chip por completo al Muhammad Iqbal. Y de ahí ha hecho su viaje con el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, sacando estas joyas que ya lo ha dejado plasmada en su obra, sobre todo su famosa obra, la reconstrucción del pensamiento islámico. Pero aparte de todo esto, debemos tener todo este planning en nuestra vida, junto con el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, pero plasmarlo en nuestra vida. El espíritu del Ramadán, aparte del Corán y el ayuno y todo esto, es que
el ayuno de nuestra boca, el ayuno de nuestros ojos, el ayuno de nuestros oídos, el ayuno de nuestra televisión, el ayuno de nuestros hijos, el ayuno de nuestra sociedad. Hablamos de corrupción, hablamos de muchas cosas. También deben ayunar esta gente. Yo creo que el concepto del ayuno le hemos minimizado a estos ritos. Abstinencia de bebida y de comida, alimentos, ¿no? Pero hay otras cosas. Esta es la base. Sí, pero por supuesto. El ayuno, como decía el noble compañero Jabir ibn Abdillah, que Allah esté con la segunda, cuando ayunemos deben ayunar todos nuestros sentidos, los 5 o los 6 que conocemos. Nuestras bocas no deben mentir. Es un estado en el que entramos. Es un estado, es algo que debe estar plasmado, manifestado en nuestras vidas. De ahí el ayuno se ha quedado minimizado en estos ritos que son interesantes, que son correctas, pero el ayuno tiene que, yo creo que, exponerlo en nuestras vidas. Una dimensión más. Una dimensión. Los hermanos cristianos tienen esto que le llaman los votos de silencio, para no calumniar, para no mentir. Esto lo tenemos en el noble Corán, cuando hablo de la mujer Siddiqa Maryam, la paz de Allah sea sobre ella. Inni nazartu lirrahmani sawma. Ha prometido a Allah subhanahu wa ta'ala, ha jurado a Allah subhanahu wa ta'ala el ayuno. ¿En qué sentido? No hablar más, no mentir, no calumniar. Y esto no solamente a nivel individual de cada uno. Si esto lo plasmamos con una sociedad, yo creo que otra sociedad mejor es posible, inshallah, con el espíritu y la filosofía de Ramadán y el ayuno. Inshallah, has hablado de conceptos y de ideas muy interesantes, especialmente porque vivimos en una sociedad dominada por la cultura del entretenimiento, es decir, que nos aleja de concentrarnos y estar en la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, hermano Mohammed Said, y quizá con esto podamos concluir algunas indicaciones especialmente para los más jóvenes que están, digamos, inmersos en esta cultura y quizá no comprenden la magnanimidad de este mes y la grandeza de esta oportunidad que se les brinda. Deben de ser conscientes de que es una oportunidad que no estamos seguros si la vamos a alcanzar este año o no. Y si la alcanzamos y no la aprovechamos bien, no sabemos si vamos a alcanzarla otra vez, otro año más. Sí. Aquella persona que pierde la oportunidad del perdón en Ramadán, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es una persona alejada de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Raghima anfu abdin, thumma raghima anfu abdin, thumma raghima anfu abdin, adraka Ramadán wa lam yaghfar lah. Es desgraciado aquel que alcanza Ramadán y no consigue el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Son 30 días, sí, es un mes, sí, es una temporada de bendición, sí, pero si no la aprovechas y no deja huella en ti, es una maldición, ¿no? Es una desgracia. En vez de ser una bendición. En vez de ser una bendición, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: "Man hurima ajraha faqad hurim, wal mahrumu man hurima rahmat Allah". Quien pierde las bendiciones y la recompensa de esos días, de esas noches y la noche del decreto, es verdaderamente es un desgraciado. Y efectivamente el desgraciado es aquel que pierde la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. El entretenimiento, la diversión va a estar todo el año, pero Ramadán es una fecha única a lo largo de nuestro año y no estamos seguros si lo vamos a alcanzar o no. Y si lo alcanzamos, no sabemos si efectivamente vamos a conseguir ese perdón y esa recompensa, ¿no? Y si lo vamos a hacer con fe y devoción, y si vamos a ser sinceros y vamos a llevar bien ese ayuno respetando sus preceptos. La diversión, insisto, la vamos a encontrar después de Ramadán y vamos a tener la oportunidad de seguir con nuestra vida, pero si aprovechamos Ramadán, nuestra vida se endereza en el camino de la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y aquella persona que consigue el perdón y consigue la salvación, el itq, es una persona que se asegura la entrada al paraíso, por lo tanto se asegura encaminar su vida acorde a la voluntad de Allah y de su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque Allah, si te salva del infierno, seguramente tu vida va a tener éxito, tu vida va a tener, alhamdulillah, firmeza en el camino de la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Que la juventud se va, la fuerza también se va, la salud también se pierde, el tiempo es valioso y hay que aprovecharlo. Debemos de ser conscientes de ello. Es un mes al año que, si lo aprovechamos bien, tenemos inshallah ta'ala toda la bendición por delante, pero si lo desaprovechamos es una pérdida realmente muy importante. Sí. Bueno, en este sentido, una pregunta que nos plantea no sé si es un hermano o una hermana, Wizi Kamal nos dice: hola, buenas, mi nombre es Kamal, un hermano, obviamente, y quería plantear una pregunta que es la siguiente.
La gente dice y afirma que el ayuno sin rezar durante el Ramadán no es válido. Si uno ayuna y no está rezando, su ayuno queda automáticamente invalidado. Entonces, ¿qué le decimos? Esta es una pregunta muy recurrente, por supuesto, entonces convendría responderla. Sí, esto es ya las preguntas clásicas y cuando se acerca Ramadán ya sabemos estas preguntas que se repiten. Pero agradecemos al hermano su interés para aclarar los conceptos. Él ha dicho muy bien la gente y las fuentes de nuestra amada y querida región islámica no son la gente, sino ya sabemos el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna, el consenso y la analogía. De ahí siempre, para tener conceptos claros sobre veredictos islámicos, hay que dirigirse a las fuentes y sobre todo a la gente del conocimiento. Debemos preguntar a la gente del conocimiento para aclarar los conceptos. Escuchar a la gente términos religiosos no es el mejor camino. Esto lo hacemos en nuestra vida. Para cualquier cosa nos dirigimos al especialista. El tema del interesarnos también por juzgar a la gente no es la manera que nos habló o nos quiere de nosotros Allah subhanahu y su mensajero. Nuestro papel es guiar a la gente, no juzgarla. Sería mucho más rentable, interesante explicar a la gente, educar a la gente, enseñar a la gente, si no reza, si no ayune, pero si empezamos por esta vía seremos como jueces. El único juez es Allah subhanahu wa ta'ala, es para corregir los conceptos. A nivel jurídico, siempre, alhamdulillah, cometer dos errores o un error. Aparte ya la respuesta, yo creo que es clarísima. Un error, no rezar, es mucho mejor que dos errores. No rezar e incluso no ayunar. Esto ya por la parte lógica se entiende la respuesta. Sí. No queremos entrar en por qué no reza o por qué no ayuna. Si lo niega de una manera taxante ya es otro debate. Conocemos nuestra realidad, hay ignorancia, hay negligencia. Si alguien no reza, yo creo que el ayuno le será muy rentable, será una exhortación para él en estos momentos espirituales, para reflexionar de ayuno. Las puertas del cielo se abren, las puertas del infierno se cierran, los demonios se atan. Entonces yo creo que es el mejor momento para hacer da'wah a estas personas. Seguro que este ayuno, con el ambiente espiritual, el hermano va a recapacitar e incluso ganaremos las dos cosas, el ayuno y salat. Inshallah, que así sea y que la gente recapacite acerca de estas grandes ideas que habéis plantado, que alhamdulillah siempre que se acerca Ramadán pues las planteamos y lo hacemos con la esperanza de que nosotros mismos recapacitemos y reflexionemos acerca de ellas y por supuesto la gente que nos sigue. Inshallah nos vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida con más preguntas y más dudas acerca de Ramadán y acerca de otros temas, inshallah. Volvemos en unos minutos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Inshallah vamos a empezar con algunas dudas que nos llegan a las redes sociales. Voy a empezar, por ejemplo, por esta pregunta. Dice, que es una pregunta bastante interesante, dice: hola hermanos, tengo una consulta. ¿Se puede comer carne de jabalí? Paz y bendiciones. Pues no se puede comer porque es una de las carnes prohibidas explícitamente en el Sagrado Corán. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando habla de la prohibición de lahm al-khinzir, la carne porcina incluye el cerdo, incluye el jabalí, todas las razas o todas las especies de ese animal. Por lo tanto, es totalmente prohibido en el Islam el consumo, la manipulación, la compraventa de ese tipo de productos. Sí, porque tiene la misma consideración que la carne de cerdo, ¿no? Por supuesto. En el Sagrado Corán se hace mención al lahm al-khinzir. Y el khinzir, su traducción no se limita simplemente al aspecto del cerdo, sino toda sustancia. El cerdo doméstico o domesticado. Hay gente que lo malinterpreta en ese sentido y dice: no,
es que es la mención, es el cerdo, entonces las otras especies que derivan de esa raza pues no entran en el apartado de tahrim, en la prohibición en el Sagrado Corán o los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y lamentablemente si hay ciertas partes del mundo islámico que sí consumen la carne de jabalí pensando que no es khinzir, que no es el cerdo, ¿no? Porcino. O algunas partes que se mienten a sí mismos haciendo este tipo de, quizá por la necesidad, por diferentes razones, ¿no? Una pregunta relacionada directamente con esto de parte de Rima, Abdul Wahab. Dice, Assalamu alaikum, ¿cómo puedo explicar a un no musulmán por qué no comemos carne de cerdo? Barakallahu fikum. Esta pregunta me suena, ya no es la primera vez que... La hemos planteado antes, pero es tan recurrente que muchas veces hemos recibido la misma pregunta y no la hemos planteado para evitar la repetición. Y desde aquí me disculpo de algunas personas que nos plantean preguntas y no las planteamos porque no podemos plantear en todos los episodios las mismas preguntas para evitar la repetición. Mucha gente nos plantea preguntas y no las planteamos por ese motivo y les contestamos muchas veces por escrito. Esta pregunta de Rima, ¿qué le podemos contestar? Sí, antes de contestar, nuestros sabios, sobre todo los usuliyin, no los fundamentalistas, los que estudian los fundamentos los fundamentos de la jurisprudencia islámica, tienen que quien confirma algo es quien tiene que dar las explicaciones, pero quien niega algo se queda exento, no tiene que explicar. Esto más o menos de una manera metodológica. La gente que come el cerdo son ellos. ¿Por qué coméis el cerdo? De una manera lógica. ¿Por qué coméis el cerdo? Deben explicarnos, por lo menos, si alguien deja de algo, pues ya está. Entra más o menos dentro de la cultura occidental, lo que se llama la libertad personal. Se respeta. Comes algo, no lo comes, hay que respetar. Si entramos en el debate teológico religioso, ¿por qué no se pregunta a los judíos por qué no comen cerdo? Sabemos todos que los judíos 3.000 años antes o hasta 5.000 años incluso, antes de Jesucristo, la paz de Allah sea sobre él, hasta hoy en día, 2015, no comen el cerdo. Pero en los medios, los debates, las tertulias, no se dirige esta pregunta a los judíos. Los musulmanes junto con los judíos tienen algo en común, que no comen el cerdo. Esto es un dato que a mí siempre me ha llamado la atención. Que siempre la pregunta va dirigida a los musulmanes, pero de una manera un poco ya sobrepasa, digamos, esto de la libertad personal, como si estamos cometiendo algo malo. Pero también es explicable porque los judíos no tienen tanta visibilidad, es decir, numéricamente en el mundo son muy pocos, ¿no? Comparados con los musulmanes. En el caso español quizás, pero si saltamos un poquito más a Francia, ahí hay supermercados kosher, pero si vamos a Estados Unidos, tú que conoces mejor que nosotros Estados Unidos, ahí la cultura, la industria kosher es algo. Bastante... En Barcelona conozco más de 4 restaurantes kosher. Sí. Y de esto ya es, yo creo, debemos normalizar esta cultura de la gastronomía y de la comida con el respeto a las demás culturas, a los Hare Krishna o a los vegetarianos incluso. Son temas de cultura y hay que dar tiempo al tiempo. Pero a nivel teológico, religioso, yo soy musulmán, soy siervo de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué significa esto? Significa que cumplo con los mandamientos de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cuál es mi fe en Allah? Mi fe en Allah es cumplo lo que Allah me ha mandado, lo que Allah me ha prohibido. Si hago esto porque Allah subhanahu wa ta'ala sabe el bien para mí. Si Allah subhanahu wa ta'ala ha creado, es nuestro creador. Tenemos la plena creencia y la certeza que Allah subhanahu wa ta'ala cuando prohíbe algo es que para nuestro bien y cuando permite algo también es para nuestro bien. Allah subhanahu wa ta'ala cuando prohíbe algo es siempre lo catalogamos en el jaba'ith, algo que es perjudicial. En esta vida o en la otra, lo sepamos o no lo sepamos. Pero este concepto de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala en términos espirituales debemos cumplirlo. Adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala en el sentido, si Allah nos ordena algo, lo debemos cumplir. No hay que entender esto en términos de esclavitud o a las ciegas. Pero esto es muy importante, no saborear esta dulzura de la adoración de la ibadah es importante. Sin embargo, islámicamente hablando, siempre Allah subhanahu wa ta'ala, junto con su mensajero, la paz sea con él, nos ordena creer en algo con nuestra razón. No tenemos cosas que son misterios.
Alhamdulillah, hoy la ciencia misma, médicos no musulmanes, pues han hecho pues, investigaciones y trabajos y han confirmado ciertas cosas que contiene la carne porcina. Sí. Incluso hay gente, ni siquiera especialistas en el biólogos, tema. La hermana puede consultar en cualquier página de internet sobre estudios bastante, digamos, serios y científicos, teniendo, digamos, las consecuencias negativas que confirman, alhamdulillah, lo que Allah ha mandado desde a los albores de la humanidad con los judíos, después vinieron los cristianos. Hay cristianos hoy en día no comen el cerdo, y junto con los musulmanes. Barakallahu Fik, por esta respuesta. Vamos a pasar a otra pregunta. Una hermana nos dice lo siguiente: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yo y mi marido hemos discutido, dice, y él salió de casa y me ha pedido el divorcio, dice, él a ella. Porque dice que no quiere seguir con el matrimonio. Quiero saber si delante de Allah subhanahu wa ta'ala estamos divorciados, ya que escuché que una vez que tu marido te pida el divorcio ya es haram estar con él o volver con él. Gracias y espero que me contestéis. Es una cuestión compleja, ¿no? Necesitamos muchísimo más detalles, escuchar la versión de ambas personas. Las cuestiones de talaq, como norma, los hermanos tienen que tenerlo muy claro, no se pueden tratar con tanta facilidad o a través de consultas telefónicas o vía preguntas por internet, ¿no? Debemos de sentarnos con ambas partes implicadas en este conflicto matrimonial, escuchar las versiones de cada uno y ver efectivamente eso de pedir el divorcio en el Islam no tiene fundamento, porque el que tiene la esma, el que tiene, digamos, la potestad en el matrimonio, puede divorciar directamente es el marido en este caso. Bueno, la mujer también, se estipulan casos para que ella solicite el divorcio ante el tribunal o ante la justicia, pero para determinar que ese divorcio es válido debemos de tener muchísimo más detalles y saberlo, ¿no? Invitamos a la hermana que se ponga en contacto con nosotros fuera del programa o que nos llamen ambas personas. Si es un divorcio, digamos, válido jurídicamente y que es vigente y tiene validez jurídica, por supuesto tienen la posibilidad de volver. Una persona por una vez hasta un máximo de 3 veces, ¿no? Según la modalidad del talaq que se ha ejercido. Por eso es importante saber la intención, los detalles, si es firme o no, cuál es la fórmula que se ha utilizado, qué tipo de divorcio es, si es por su parte o por la suya, si es triple, si es definitivo, si es, digamos, reversible. No es una cuestión así tan sencilla para tratar, digamos, en un espacio como este y con tan pocos datos como los que nos aporta la hermana. Barakallahu Fik. Otra pregunta, y te la dirijo a ti, hermano, y es una pregunta acerca de un hadith en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: si le hubiese pedido a una persona que se postrase ante alguien además de Allah, le habría ordenado a la esposa que se postrase ante su marido. Las religiones son machistas y no hay mujeres que sean curas o imames, etc. Es decir, esta visión de que la mujer debería postrarse, etc. ¿Qué podemos decir? ¿Es un planteamiento machista desde un punto de vista islámico? ¿Por qué motivo tendría yo que postrarme ante mi esposo? Dice, ¿acaso no somos iguales? ¿Por qué no se postra él ante mí? Todo el mundo está en su derecho de preguntar y buscar el saber. Sabemos el hadith auténtico de nuestro mensajero: talabul ilmi farida, la búsqueda del saber y el conocimiento es una obligación para todo musulmán y musulmana. Pero la metodología científica en estos temas es que no debemos hacer a priori un juicio de valor. Debemos estudiar, comparar, investigar y tener una lectura conjunta, no una lectura selectiva de un tema. Si hablamos de estos temas, hay que hacer una lectura conjunta de todas las aliyas y los ahadices que hablan de la mujer en su relación con el hombre. Pero ya a priori, desde el primer momento, hacemos un juicio de valor, ya el debate queda un poco una religión machista y todas estas cosas.
الحديث لو كنت آمرا أحدا بالسجود من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجتها. Es un hadith debatido entre nuestros sabios. Unos lo han declarado como daif, débil, otros como sahih. En resumen, es un hadith que llega a la categoría de hasan, un hadith bueno por la mayoría de nuestros sabios clásicos y actuales. Pero el hadith tiene toda una historia. El error que cometemos siempre es que al estudiar los textos religiosos no estudiamos todo un paquete de ciencias. La gente piensa que el hadith, el ayah en el Corán y de ahí directamente sacar veredictos, juicios. No, hay todo un paquete de ciencias del Corán y ciencias del hadith. Si no estamos bien armados con estos dos, aparte de otros, aparte de usul, fiqh, estas cosas, nos va a resultar muy difícil sacar una buena opinión. Entonces, el contexto del hadith, el contexto, noble compañero, estaba en Persia, en la ciudad del Hira, que estaba dominada por los zoroastros, los majús, zoroastras, y ahí ha visto que la gente de costumbre tenían postrarse ante sus gobernadores. Volvió este noble compañero y preguntó al profeta: si ellos hacen este gesto de postración a un gobernador, a un ser humano, ¿por qué no hacemos esto a ti, mensajero de Allah? El profeta dijo que no se puede hacer sujud, la postración, solo a Allah uno y único. Si hubiera condicional, si hubiera tenido que ordenar la postración a alguien por los derechos que tiene el hombre sobre la mujer, y de ahí también la mujer tiene derechos sobre el hombre, hubiera, de una manera condicional, nunca llegó el profeta a ordenar. Hay que entender la frase en árabe. Una hipótesis. Totalmente hipótesis, con la palabra law kuntu. Que en sí determina la prohibición de su Totalmente. Es esto, si no sabemos el idioma y la lengua la árabe, fórmula en sí. Exacto. El profeta habla en un contexto, una respuesta a una pregunta de un noble compañero que estaba en un contexto, una circunstancia muy en concreto. Y, como dice el hermano Mohammed, estoy totalmente prohibiendo el sujud, yo me postro ante un ser humano, es un acto de kufr, es un acto que me puede declarar no musulmán. Dos, si hacemos la lectura que yo he dicho antes, conjunta de la palabra solo sujud en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, los ángeles han postrado ante Adam. Entonces, ¿qué Adam era un dios? Los 11 hermanos de Yusuf, de José, se postraron ante José, junto con los dos, padre y madre de Yusuf. Entonces, si no entendemos el sujud de la postración de los ángeles y sujud de la postración de los hermanos, nuestros sabios hablan de sujud tahiyyah, o leisa sujud ibadah. Es un gesto de saludo, de homenaje, no un gesto de adorar. Esto solamente lo merece Allah subhanahu wa ta'ala. Pero con la llegada del Islam, ¿se puede aún hacer este tipo de sujud o postración de tahiyya o de takrim? No, al contrario, incluso hay un debate entre nuestros sabios, levantarse a alguien. Hay un hadith que lo prohíbe, hay un hadith que lo permite según la intención. La taqumu li ahad. No os levantéis en señal de respeto. Todo esto para cortar por lo sano, como decimos, para no llegar a mezclar la divinidad con la humanidad. No divinizar a la gente. Exactamente, hay que entender esos conceptos, son muy, muy importantes. Barakallahu fik. Hermano Mohammed Said, ¿algo que añadir en este insistir en que el mismo hadith hay que entenderlo, digamos, en su contexto y en la fórmula, ¿no?, que utiliza el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es una metáfora, ¿no? Y la misma indica que la postración a alguien que, excepto Allah subhanahu wa ta'ala, es totalmente prohibida. La hermana dice: ¿por qué él no debe postrarse ante mí? Pues porque está totalmente prohibido y ella no debe posternarse delante de su marido, porque el profeta dice: si fuera permitido, que no está permitido. En todo caso, si esto fuera permitido fuera de este marco, pues lo pediría aquí por lo que implica, no sé qué, no sé cuántos. Por lo tanto, da a entender de que está prohibido, no hay que llevarlo, digamos, literalmente, porque caemos en totalmente lo contrario, ¿no? Es una mención del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digamos, a ese valor que tiene, digamos, la vida conyugal y matrimonial y el estatus del hombre a través, ¿no?, de su responsabilidad que recae, de la responsabilidad que recae sobre sus hombros, y también el valor de la mujer es algo indiscutible también en esa cuestión. Lo que nos quiere decir el hadith, también hay otros,
Lo que hemos insistido mucho en este aspecto y en este espacio es, a la hora de tratar un tema hay que reunir todos los textos. Hay textos también que hablan de la virtud de la mujer y su derecho y su estatus, ¿no? Los hombres, cuando les interesan, sacan los hadices que hablan de sus derechos, y las mujeres, cuando les interesa, sacan... No, hay que juntar las dos vías de argumento. Ambos hadices, no, aquí el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habla de la virtud del hombre y aquí también habla de la virtud de la mujer. Mencionar un hadiz que habla solo de la virtud de la mujer y olvidarse del otro, pues sería hacer cierta demagogia, y viceversa, ¿no? En este caso, a la hora de tratar ciertos temas, tenemos que tener una perspectiva amplia, tener presente todos los argumentos, la autenticidad también de esos argumentos, que es importante, y el contexto histórico. El hadith lo que quiere decir, si sacamos una moraleja, un beneficio único, es que as-sujud li ghayrillah la yajuz. La postración a alguien que no sea Allah es algo prohibido. Barakallahu fiki. Y también, con vuestro permiso, añado una cosa, y es que hay otros hadices que dignifican a la mujer de una forma, la mujer no como esposa, sino como madre, como hija, porque la mujer no siempre es esposa. Se puede hablar de una mujer como madre, como Barakallahu hija. fik. El hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando le pregunta a un sahabi, hay un nasi haqqu bi sahabati bi suhbati ya Rasulullah, y dice, ¿cuál es la persona que merece mi veneración y mi total obediencia? Le dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu madre. Y dice, ¿quién más? Dice, tu madre. ¿Y 3 luego veces. quién? Y luego tu padre. ¿Qué vamos a decir? Que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aquí discrimina al hombre padres como padre y lo pone en una cuarta posición detrás de 3 veces que la madre. No, está insistiendo en el valor de la madre por todo lo que implica, ¿no? La educación, el embarazo, la lactancia, el sentimiento. Y otro hadith que hace hincapié en el valor de la madre, e incluso es muy cercano a este, que habla de la postración, etc. Dice, el jannatu tahta aqdami ummahat. Vamos a decir, es no, decir, el hombre no vale. El paraíso está por debajo, o yace por debajo de los pies de tu madre. Es decir, que si quieres entrar al paraíso, busca la complacencia. Aquí los padres se deben de molestar. Dicen, pues nosotros, ¿qué está por debajo de nuestros pies? El infierno. Si hacemos esa lectura así sesgada y decir, pues claro, y los padres que no pintamos nada, nosotros también tal, y son nuestra sangre, nuestra educación, etc. No, hay que ver el significado de los hadices, el objetivo de esos dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teniendo en cuenta el conjunto de los argumentos, ¿no? Sí, es un formato muy común en la lengua árabe. Si no estudiamos la lengua árabe, se llama taglib. Cuando el profeta quiere insistir en algo, le da este formato. Esto en los árabes, a la hora de hablar sobre un tema, para designar su importancia, se utiliza esta manera un poco, entre comillas, de exageración, de mubalaga. Para indicarnos su valor y su gran importancia. Exacto. Barakallahu fik. Pasamos a otras preguntas, inshallah. Nos queda muy poco tiempo, así que os pido brevedad, inshallah. Dice este hermano, assalamu alaikum wa rahmatullah, tengo 3 preguntas. Cuando se llega tarde a la oración de Jama'a y se alcanza la tercera o último ruku' de Dhuhr o del Asr, ¿cuántos y en qué ruku' se hace el tahiyyat, es decir, el tashahhud? Hemos llegado dice que ha llegado a la última rak'a, la ha alcanzado, entonces ¿cuándo hace el tashahhud? Es decir, hace el último tashahhud con el imam, y luego ¿qué hace? Los hermanos tienen que tener en cuenta que a la hora de alcanzar el rezo en congregación con el imam, incorporarse al rezo, lo que se denomina en el fiqh al-masbuq, ¿no? Una persona que viene tarde y se incorpora tarde a la oración en grupo, que la dirige el imam. No empieza con ellos la oración desde el primer momento, desde la primera unidad, para que haga con ellos todo, sino se incorpora más tarde. En el momento que nos incorporamos, ese es el inicio para nosotros. Si nos metemos en la segunda rak'a, esa segunda rak'a es la primera para nosotros. Contabilizamos en función de lo que alcanzamos con el imam, teniendo en cuenta que para que se nos cuente como una unidad de rezo, como una rak'a válida, debemos de incorporarnos al menos en la posición de ruku', en la posición de la inclinación, antes de que el imam se levante de ruku'. Si alcanzamos el imam en el ruku', significa que hemos alcanzado la rak'a, pero depende del número de la rak'a que es para el imam, es el inicio para nosotros. Si he alcanzado la última, significa que es la primera. La segunda
que tengo que recuperar, ahí tengo que hacer el tashahhud, aunque lo haya hecho con el imam, porque el imam es quien manda en la oración y no debo de, digamos, variar los pasos y los movimientos y adecuarlos a mi oración, sino seguirle a él. Si les he alcanzado la tercera y he rezado con ellos las dos últimas, el tashahhud al-akhir para el imam es el primero para mí y tengo que recuperar dos y hacer el tashahhud y terminar. Si les ha alcanzado la cuarta, que es la última para ellos, y la primera para mí, debo de rezar la segunda, hacer el tashahhud al-awsat y luego recuperar los restantes. Así con todos los rezos. Para no complicarse la vida, cualquier posición que alcanzamos con el imam es el inicio para nosotros y desde ahí empezamos a contabilizar teniendo en cuenta si hemos alcanzado el imam en el ruku' o no. Barakallahu fik. La segunda pregunta a mí no me queda del todo clara. Dice lo siguiente: ¿se puede hacer la oración náfila voluntaria antes del adán? Pero no sé de qué adán está hablando. Supongo que ha entrado a la mezquita y... Sí. Y está esperando el adán. Se puede, salvo en lo que llaman nuestros sabios awqatun nahi, los tiempos de la prohibición. Por ejemplo, se entra antes del asr, de salat al-asr, de la oración del asr, y antes de escuchar la voz del muezzin. Hay un debate entre nuestros sabios. Tahiyyatul masjid como sunna, algo recomendable, ¿entra en esta prohibición categórica o hay algo en particular que lo saca de esta? Sí. La opinión del Jumhur es no, salvo la escuela Shafi'i que lo permite, y ahí alhamdulillah el debate es abierto. Sí. Si la mano entra antes del adán, si no fuera estos rezos en concreto, después de la asr y antes del maghrib, se hace salat tahiyya, está bien, si no lo hace, está bien. Las dos cosas están permitidas entre nuestros sabios. Hermanos, Mohamed Said, ¿algo que añadir en este? Igual el hermano se refiere a rawatib, ¿no? Que van ligadas con el salawat, con los rezos. Si se refiere al rezo voluntario genérico, que es al-nafila al-mutlaqa, que no es muqayyada, que no es específica, teniendo en cuenta lo que menciona el hermano Tawfiq, que no sean los tiempos del karaha, puede rezarlos cuando él quiera, ¿no? Si se refiere a rawatib, los rawatib están ligados con el rezo en sí. Entonces, si no ha entrado el tiempo del dohr, no puede hacer nafila ratiba del dohr hasta que entre el tiempo del dohr, ¿no? Y si se refiere a eso, ese es el matiz. Barakallahu fik. Terminamos con esta pregunta de Félix González, que dice lo siguiente: Salam alaikum, tengo una consulta para consultas islámicas de este jueves, que es hoy. Dice, esta semana me han pedido ayuda para que hable con una chica adolescente que no obedece a sus padres, no tiene, digamos, pudor con ellos, etc. Y anda con chicos en la calle, malas compañías, ¿no? Yo soy una mujer conversa, quizá es la mujer de Félix, dice conversa, y he pasado por ahí, pero no sé cómo empezar a hablar con alguien que no hace casi ni caso a su familia. ¿Cómo debo de hablar con ella? Dice, añade, diciéndole lo perjudicial de su actitud, o mejor acercarse a ella por medio de lo bueno que la espera si hace bien las cosas. La pregunta debe dirigirse a un psicólogo, a la gente de pedagogía. Sin embargo, pues ella puede imaginar, no sé si tiene hijos o no, debe tener, pues, como si está hablando con su propia hija. De ahí tiene que empezar por amar a esta persona. No hay que ver solamente la faceta problemática, no, puede ser su hija, supongo, no sé si tiene una hija o no. Que podría tener una hija en esa de entrada, situación. si la toma como hija suya, esto a nivel psicológico, entre ambos, va a cortar este muro entre ambas, va a cortar o va a romper este muro de hielo, y esto va a ayudar bastante a entablar un diálogo entre ambas personas. Segundo, no debemos juzgar a la gente, como he dicho anteriormente. Supongamos la bondad de todo el mundo, y en este caso más a nuestros hijos. Tercero, ella ha pasado por esta faceta, como he entendido de lo que acabas de decir. Pues debe tener este pasado ella misma. Nosotros hemos sido también adolescentes y hemos hecho de todo, que Allah nos perdona a todos. Esto también a la hora de establecer un discurso, teniendo ella su propia experiencia,
yo creo que va con los ejemplos. Si le habla de esta manera, mira, hija, yo también he pasado esta edad, he cometido esto, ganará la confianza de esta hija y ahí habrá esta conexión que va a ayudar a dialogar, por lo menos. Si hay diálogo, aunque quizás no en el primer acto, la primera reunión va a solucionar todos los problemas. Esto va a ser lleva tiempo. Lleva tiempo, paciencia y un tacto psicológico y hacer, no sé, mucho dua para que Allah subhanahu wa ta'ala le dé la sabiduría y la buena exhortación, inshallah. Amén. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir en este sentido? Barakallahu Fik, de todas formas nos quedaba muy poco tiempo, así que solo lo aprovecho para darles las gracias a ambos, a Mohamed Said Elias, muchísimas gracias hermano por todo, Jazakallahu khair, y a Tawfiq Sharaf, Barakallahu Fik, Jazakumullah khair, y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido, inshallah nos vemos el lunes que viene con más consultas islámicas, que pasen un buen fin de semana y que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير